Aleluya, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta noche a disertar sobre tu palabra. Que lo que hablemos en esta noche, oh Dios, pueda quedar impregnado sobre todo en nuestras vidas y que nos sirva, oh Dios, en un momento dado. Que nos sirva, oh Dios mío, cuando nos dirijamos a ti. Que tu Santo Espíritu, Dios, nos dirija siempre, Padre, a que hagamos la voluntad tuya. Gracias por este remanente que está en esta noche aquí. Queremos adorarte y bendecirte en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Oramos, decimos todos, amén, amén. Bien, quiero empezar con una pregunta. El tema que traigo es muy largo, en realidad el tiempo ha avanzado y no se va a poder, no voy a poder hablar en extensión acerca de este tema, pero es un tema muy importante. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que está pasando en mi vida que yo no puedo levantarme. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué otras personas oran con devoción? Yo puedo sentir en mi espíritu cuando otra persona ora y puedo sentir en mi espíritu que esa persona está conectada con Dios. ¿Por qué yo no puedo conectarme con Dios? ¿Cuál es el estorbo, Señor? Ayúdame a poder entender esto. ¿A cuánto le ha pasado esto? Bien, yo quiero hacer una pregunta. Y voy a empezar con la hermana Saraí rápido. Es rápido. ¿Qué es el orar en el Espíritu para usted, hermana? Melissa, ¿qué es orar en el Espíritu para ti? Para ti, ¿qué es orar en el Espíritu? ¿Sabes o no? Ramón, ¿qué es orar en el Espíritu? Mélida. Olga. Juan. Leti. Orar conforme a la voluntad de Dios. A nosotros muchas veces esto lo miramos en la Escritura, lo decimos orar en el Espíritu y muchas veces no sabemos el contenido de esto. Es necesario que la iglesia empecemos a orar en el Espíritu. La oración en el Espíritu es la oración poderosa. No es esa oración que es la oración personal, su oración personal. No es esa oración mecánica. No es esa oración buscando en tu mente las mejores palabras como para poder llegar a Dios. No. La Escritura habla de la oración en el Espíritu. Jesucristo oró en espíritu y nosotros debemos de orar en el Espíritu. Partiendo de esta palabra que ustedes tienen que recibir hoy, en esta noche, las personas que han recibido a Jesús como su Salvador, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, vive en nosotros. Estamos seguros que está aquí, en nosotros, vive en nosotros.
se mueve en nosotros, está ahí y anda buscando su parte que le pertenece de nosotros. Es esa alma y es ese espíritu de nosotros que el Espíritu de Dios busca. Y Él necesita conectarse con su espíritu para poder tener una armonía y poder alzarnos ese espíritu y llevarlo hasta el Espíritu de Dios. En el Espíritu a la presencia de Dios. Hay muchos dones que se dan en esto. La oración en el Espíritu es aquella oración que va en armonía, como dijo Leti, bajo la voluntad de Dios. En esa voluntad de Dios. Nosotros no sabemos muchas veces cuando estamos orando si lo que estamos pidiendo, porque somos más pedigüeños que otra cosa. No sabemos si que lo que estamos pidiendo nos conviene o no nos conviene. El Espíritu de Dios que está en nosotros lleva la manera interpretativa de nuestras necesidades a Dios. Cuando yo tengo una armonía con Dios, esto pasa. ¿Y cómo podemos saber cuando nosotros estamos orando en el Espíritu? ¿Podríamos saber, Ramón? ¿Cómo? Su experiencia. Mélida. Olga. Amén. Un aspecto fundamental. Hay un aspecto fundamental para poder orar en el Espíritu, es admitir la incapacidad que tenemos para orar. Tenemos que admitir que no es de la manera humana que podemos llegar a orar en el Espíritu. Es Dios mismo. Es que todo el trabajo de nosotros lo hace Dios. Y muchos nosotros nos esforzamos para llevar aquella carga y llevarla al lugar. No es así. Nosotros dependemos de Dios. Él es el que aligera nuestras cargas. El Espíritu de Dios es el que nos toma a nosotros. Y Él mismo se encarga en nuestro espíritu diciéndole a nuestro espíritu: no necesitas eso, lo que necesitas es esto, esto y esto. Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. El creyente tiene que caminar en paz. El creyente no tiene el mejor ánimo porque tiene dinero. No tiene el mejor ánimo porque tiene paz en su matrimonio. No tiene el mejor ánimo porque todo le sale bien. No es esa la situación. Eso es humano. Cuando tú sientes paz en tu corazón, tú caminas a través de cualquier cosa porque el Espíritu de Dios está en ti. Efesios capítulo 6, verso 18.
Dice la Escritura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. En el Espíritu. La oración, mire, yo voy a usar una palabra y no me la vaya a malinterpretar, por favor. Oraciones pusilánimes, oraciones mediocres. Hay oraciones humanas, fabricadas, mecanizadas. Tenemos que dejar eso. Tenemos que entrar en una dimensión espiritual. Es el poder dejarse llevar bajo la fuerza invisible del poder de Dios en el Espíritu y podernos levantar. Porque muchas veces vamos a orar por un enfermo y decimos, ¿y qué tal si no se sana? Si no eres tú el que va a sanar. Es el Señor. Nosotros tenemos que orar en el Espíritu, dejarnos llevar. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios, vamos caminando, vamos en el carro, estamos en un lugar y podemos oír audiblemente que nos dice, acércate a esa persona, y no lo hacemos? Sientes que te arde el corazón por algo, pero no lo haces. La persona que anda en el Espíritu hace como Felipe. Acércate a ese carruaje, y Felipe se acercó. Así tenemos que hacer nosotros. Vivimos renegando muchas veces del estado de nuestra vida financiera, problemas matrimoniales, problemas de esto, problemas del otro, y no nos entregamos en una oración en el Espíritu. La Biblia dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oración en el Espíritu es admitir que no podemos orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé si yo necesito esto, porque muchas veces nosotros oramos, hablamos, nunca nos quedamos en silencio para ver qué Dios nos va a responder a nosotros. Tenemos que tener un momento delicado de meditar, de dejar, de decirle al Señor, Señor, habla mi vida. Quiero escuchar tu voz, Padre, dirígemela. Oh Dios mío, yo necesito que tú dirijas mis pensamientos, Padre de la gloria. ¿Cuándo hacemos eso? Necesitamos entrar en otra dimensión. No queremos ser una iglesia mecánica. No queremos ser una iglesia que se reúne únicamente los domingos y ya estuvo. No. La iglesia se tiene que empoderar. La iglesia se tiene que ser dueña de las promesas que Dios le ha dado. Tenemos nuestros hijos afuera, tenemos nuestros nietos afuera, tenemos muchos amigos afuera, tenemos muchos compañeros de trabajo afuera. Tenemos que usar esas armas para poder hablarles a esas personas. En la oración en el Espíritu es la que te da la seguridad de las cosas. Abre puertas, cierra puertas. La oración en el Espíritu es la que te hace crecer en fe. Se hablaba el miércoles pasado, Dios no da paciencia, pero si tú oras en el Espíritu, creces en paciencia, creces en amor, creces en poder, en el poder de los milagros que Dios puede hacer en tu vida y en la vida de los demás. Es de esta manera. La oración en el Espíritu es poderosa. Yo no sé si usted menosprecia esto, pero es de esta manera.
Y no me venga a decir usted, yo ya hice eso, yo ya hice el otro, y si acá, y si allá, no ha pasado nada. Pues es que no has orado en el Espíritu. Necesitamos entrar en eso. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Romanos capítulo 8, verso 15, dice la Escritura: pues no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿El qué? El espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es que está en nosotros. Es que está ahí. Es que está ahí. Solo es de llegar y poder andar en el Espíritu. Esa es una situación, hermano. Es bíblico lo que pasó entre Melissa y Mélida. Es bíblico. Ore por mí, gloria a Dios. Tenemos que dar unos por otros. Es bíblico. Pero el poder Dios me lo ha dado a mí. Lo que dijo Melissa. El poder lo tengo yo. Dios me lo dio a mí. Vamos a ejercitar ese poder. Vamos a hacer las cosas como dice la Escritura. No podemos ser una iglesia que creemos algo, pero no lo practicamos. Tenemos que practicarlo. No los oigo muy convencidos, pero esto es así. La oración en el Espíritu no es esa oración mecanizada. No es esa oración prefabricada. No es esa oración que busca la palabra. La interpretación la hace mi espíritu con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios llega con la oración al Señor. Eso es. Mire lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 4 y verso 6. Alguien que lo lea rápido y fuerte. Ahí está. Eso es nuestro. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Aquí hay personas, hermanos. Y yo aplaudo eso. Aquí hay personas que no van a ningún lado más que vienen y ¡pum! Se ponen a orar acá. A clamar antes de hacer cualquier otra cosa. Esa es una bendición. La oración en el Espíritu no es mecanizada. Es aquella oración que hace sentir que su espíritu necesita al Espíritu de Dios y que le da el lugar totalmente, sin reservas. Uno puede estar cargado con un bojote de este tamaño y estar en el piso, pero cuando se endereza y dice: Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Yo te dejo todo esto. Esa persona empieza a volar. Porque no le importa el bojote, no le importa el problema, no le importa la tribulación, no le importa la necesidad. Es que está siendo ministrado en el Espíritu. Y es que necesitamos ser ministrados en el Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros. Ya está ahí. Y dice, mire lo que dice: y por cuanto sois hijos,
¿Cuántos son hijos de Dios aquí? 1, 2, 3, 4. Los demás no son hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Voy pues, dice. Hey, es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, el Consolador no viene. Entonces, cuando Él se fue, y recibiréis poder. ¿Para qué? Simple y sencillamente para poder orar en el Espíritu. Es que Él es el que se encarga de todo. Mire, hermano, es que nosotros muchas veces le damos crédito al hombre. Ay, es que la oración del hermano. Ay, que la oración del... No, el Espíritu de Dios. En esa persona. Él es. No es la persona. Es que la persona se deja guiar bajo ese poder, bajo esa unción. Y yo puedo repetir todas las cosas que otra persona dice, pero no van a tener el mismo efecto, porque la persona bajo el Espíritu Santo dice eso, tiene poder, aunque sean las mismas palabras. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando la persona usa el poder que se le ha dado, que Dios le ha dado a su pueblo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Oh, yes. Vamos a leer Judas. Y con esto terminamos. 1:20. El orar en el Espíritu es darle la oportunidad al Espíritu de Dios, darnos las respuestas de las cosas que necesitamos. El poder aceptar la respuesta de Dios en nuestras vidas, sea en contra de lo que yo quiero, de lo que yo pedí. Aunque no sea lo que yo pedí. Ese es orar en el Espíritu. Recibir lo que viene de Dios, sea que me agrade o sea que no me agrade. Esa es la oración en el Espíritu. El poder nosotros conocer la voluntad de Dios. Y poder andar en ese poder y poder actuar. No el pastor, no René Escalante, no. Actuar en el Espíritu de Dios. Llamar las cosas, hacer las cosas bajo el poder del Espíritu de Dios. Es diferente a lo que yo quiero, lo que tú quieres y lo que yo quiero. Es diferente. Cuando empezamos a abandonarnos en la mera voluntad de Dios, es cuando nosotros en realidad sí podemos orar en el Espíritu. Mire lo que dice Judas. Pero vosotros, amados, ¿el qué dice? Edificándoos sobre vuestra ¿qué? Santísima fe. Fe apartada, no lo que tú crees. Es la fe apartada que Dios te dio cuando viniste a Él. Es esa fe que no está contaminada. Esa fe que no es arrastrada a ninguna condición de conveniencia. Es una fe que no va de acuerdo a tus intereses, sino que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Judas le llama santísima fe.
¿Entiendes, hermano? Nosotros aquí nos podemos engruesar y decir una oración de palabras infladas, académicas, que brillen, que salten en el aire y que hablen de grandezas, pero y simple y sencillamente van a ser palabras huecas. Necesito orar bajo la voluntad y el poder de Dios en mi vida, para que esas palabras sean sencillas y lleguen a donde deben de llegar, no importando lo que sea, bajo la voluntad de Dios. Pero vosotros, amados, edificando, construyendo, haciendo, edificando vuestra santísima fe, orando ¿en qué? En el Espíritu Santo. Esa es una de las claves, hermano. La Escritura habla y dice que el Espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Ese es el problema. Por eso no podemos orar en el Espíritu. La carne se acomoda. La carne no quiere. El Espíritu dice sí, hagámoslo. El Espíritu sí, hagámoslo. Pero la debilidad viene en nuestra carne. Y si a nuestra carne también le aumentamos la mente, no, hombre, es que eso es mucho pedirle al Señor. No, ya le pedí cargar al Señor con tanto. Esa no es una oración en el Espíritu. Dice la Escritura que Moisés dice que como viendo al invisible, dice Moisés, como viendo, qué palabras. ¿Por qué? Porque es por fe. Vamos a tratar de ver eso por fe en el Espíritu. En el Espíritu. Yo quiero que esta noche usted se vaya para su hogar y antes de acostarse, dígale al Señor, Señor, enséñame a orar en el Espíritu. El próximo miércoles voy a traer la parte 2 de esta enseñanza. Y yo sé que estas enseñanzas no son populares en la iglesia. No a todos les gusta. Yo sé que no a todos les gusta. Pero esto es lo que le falta a la iglesia. Ese es el condimento de lo que necesitamos, la iglesia. La iglesia no va a seguir así. No. La iglesia tiene que salir del atolladero y tiene que elevarse a las alturas espirituales. Eso es así. Vamos a estar hablando de muchas cosas acerca de este tema. Y lo vamos a hablar los miércoles, porque los miércoles vienen las personas espirituales que quieren ser espirituales. Vamos a hablar acerca del don de hablar en lenguas. Vamos a hablar de todo esto para que usted vea tan necesitada está la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia victoriosa. Póngase de pie, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Vamos a levantar la ofrenda.